Bienvenidas a un nuevo episodio del podcast Nueva Era Canina, un espacio para profesionales que quieren transformar el mundo del perro con sus programas y servicios online. Yo soy Noelia Quirós, Vínculo Norte, mentora de negocios digitales para profesionales caninas con vocación y visión, y dirijo mi negocio de 6 cifras desde mi casa, con mi perro y con mis gatos. Pero no siempre ha sido así. Después de 15 años trabajando en marketing y comunicación para empresas, decidí emprender en el sector canino y ha sido toda una aventura. En este podcast te hablaré de mi experiencia y mis aprendizajes para que salgas al mundo online a lo grande. Hola, ¿cómo vas? Loco de los perros, de la comunicación canina, de los gatos, ¿cómo te encuentras hoy? Bueno, yo me encuentro bastante contenta de poder hablarte de este tema con más profundidad, porque es un tema que hemos sacado en otras ocasiones en el podcast, pero no de la forma en la que te lo voy a comentar hoy, porque he estado hablando con otros profesionales del mundo del perro y del mundo del gato. Hemos tenido una reunión esta semana, estaba preguntándoles cuáles eran sus problemas, he intentado ayudarles en la medida de lo posible en una sesión en vivo, y hay una cosa que afecta directamente a nuestras ventas y es cuando intentamos llegar a la gente adecuada para nosotros y entonces se reduce drásticamente las ventas. ¿Te ha pasado eso? Cuando tú quieres afinar tanto a la persona que quieres llegar que resulta que no llegas al mínimo, ¿no? Entonces, cuando abres el abanico y te diriges a más gente, a todo el mundo, te llegan muchos clientes de aquí, de allá, del boca a boca, de relaciones que tienes con otros profesionales. Pero cuando tú quieres acotar un poquito, dices, ¿qué pasó? No me entran ventas. ¿Qué pasa? Porque no consigo, ¿no? Tener más contactos, ¿no? De los clientes con los que yo quiero trabajar. Bueno, pues esto sucede porque no sabemos muy bien cómo hacer esta parte. Y justamente estoy hablando con una mujer educadora canina que me decía precisamente eso, que cuando ella llegaba a gente, llegaba a clientes, pero esos clientes a los que llegaba no eran las personas con las que ella quería trabajar, ¿no? ¿Y qué pasaba? Que a la tercera sesión pues ya se estaban tirando de los pelos. Ni uno estaba contento, ni el otro estaba contento, y el perro, pues al final no podía seguir el proceso, por tanto no mejoraba. Y esto es una frustración muy grande tanto para el profesional como para la familia y, por supuesto, el tercer implicado, que es el animal, que no recibe el beneficio, ¿no? de tener una sesión de este tipo. Pero es el cliente que le llegaba a esta persona y estaba un poco cansada, ¿no? de tener este tipo de clientes porque son clientes con los que no disfrutamos de nuestro negocio, ¿no? de esas cosas que nosotros sabemos hacer, de nuestro talento, ¿no? que podemos aportar ahí y que no nos permiten, ¿no? pues porque hay diferencias de opinión, diferencias de forma de entender, ¿no? lo que es la educación canina incluso, ¿no? Aquí estoy hablando de un ejemplo de educación canina, pero lo mismo te puede pasar en cualquier profesión alrededor de los perros. A mí me pasaba muchísimo con las sesiones de fotografía. Me pedían cosas que yo no quería hacer y que había momentos en los que tenías que pues lidiar en una situación en la que tú estás en una sesión con un cliente que te pide una cosa y tú estás intentando convencerla de que eso que te está pidiendo, que ¿por qué no hacemos otra cosa mejor? ¿Por qué no evitamos las típicas fotos cliché donde el perro se siente incómodo y donde no muestras su personalidad, ¿no? o su personalidad, o su carácter, vamos a dejarlo en carácter, ¿no? Entonces, claro, esto es algo que resolverlo directamente en la sesión es un conflicto con el que al que llegas con un cliente en el momento en el que estás entregando el servicio. Y es muy duro, porque cuando tú ya estás entregando tu servicio, la persona lo que quiere es el resultado, no solo invertir el dinero, sino el tiempo de estar ahí. En mi caso, en la sesión, pues las reuniones que hayamos tenido, o las conversaciones, o la preparación previa, lo que han tenido que dejar de hacer ese fin de semana para hacer la sesión. Y claro, cuando tú te encuentras en medio de esta situación en la que te piden algo en lo que tú no estás para nada de acuerdo, que estás creando, en mi caso, fotografías que jamás vas a poder publicar y que encima no van con tus valores, pues
para ti es duro decir en ese momento que se supone que es un momento optimista y positivo y que estés pasando un buen rato, decirle no voy a hacer lo que me estás pidiendo. Y es algo que debería de venir de casa ya trabajado, no es algo en lo que tú te tienes que encontrar en medio de una sesión. Es algo que la gente ya tiene que tener la expectativa en casa de lo que va a ser la sesión, y no es porque tú no lo hayas trabajado antes en una sesión previa, es que a veces simplemente te llegan clientes así que contratan pues rápido y te encuentras con estas situaciones en el momento, y es bastante difícil de gestionar, porque cuando tú a lo mejor le dices a un cliente, bueno, es que esto no quiero hacerlo así por el perro. Y entonces el cliente entra en un discurso contigo de una negociación y te dice, no, al perro no le pasa nada, es mi perro, lo conozco bien. Y tú sabes que no está bien hacerlo por ahí, tú entiendes más al perro y dices, no es así como yo quiero hacer las cosas, no quiero formar parte de esto, ¿no? Entonces ahí no habéis entrado alineados. Y este es uno de los principales errores que hizo que a mí me costara mucho al principio trabajar en lo que trabajaba, cuando me llegaban mis clientes, que sentía que sí, la etiqueta de fotógrafa la tenía, pero no lo estaba disfrutando porque no estaba haciendo las sesiones que yo quería. Y mira, lo que compartimos en redes sociales sí hace de filtro en cuanto, por ejemplo, nuestro propio contenido, cuando nosotros explicamos las cosas, pero es que la gente entiende lo que le da la gana. Y están en su derecho. Entonces tú puedes publicar una foto fantástica de tu perro, lo cual no quiere decir que la persona que está viendo esa foto y te pide que quiere una sesión contigo no se esté imaginando el resto de la galería con fotos que esa persona cree que son las fotos que tienen que haber. Y lo mismo pasa con peluqueras, educadoras caninas o personas que te hacen una asesoría de nutrición, ¿no? Que prácticamente tienen la sartén por el mango y deciden qué es lo que tiene que pasar y cómo tiene que pasar, dejándote a ti como profesional como un mero ejecutor, ¿no? de las cosas que tienes que hacer. Y esto es durillo de sobrellevar. Entonces, esta persona me decía, ¿no? Volviendo a la conversación de la educadora canina, que me decía que a la tercera sesión estaban a punto de tirarse de los pelos unos a otros, que quiere llegar a un tipo de cliente que es ese cliente que para ella pues tiene unas características, pero que a grosso modo dice, vale, sí, es respetuoso, pero no es extremista, ¿no? ¿Cómo expreso yo esto? ¿Cómo hago para llegar a esta gente y no llegar a los otros, ¿no? Y aquí se hacía ciertas preguntas como, es que no sé cómo llegar, es que no sé qué tono incluir en mi comunicación, es que no sé cómo hacer las cosas. Y lo primero que tenemos que tener claro es que sí, todo eso del cómo llegar, el tono, etcétera, son cosas que nos preocupan porque ya cada vez que comunicas dices, ostras, esto va a conectar con este tipo de personas, y ya te preocupa para que no te llegue más gente de este tipo. Empiezas a pensar que, caray, en internet qué difícil es, ¿no? Porque cuando estoy con una persona casi como que me la huelo, ¿no? En presencial, pero online, ¿cómo hago yo esto online, ¿no? Entonces, primero hay un factor que tenemos que tener en cuenta, y es que sabemos muy bien lo que no queremos y no sabemos definir lo que sí queremos. Entonces, cuando tú estás publicando, estás más pensando en lo que rechazas que en lo que quieres atraer. Y mira, atraemos lo que somos, y si tú estás desde ahí va a ser más probable que atraigas a público que no quieres atraer, aunque estés muy pendiente de lo que no quieres atraer, más que al que sí. ¿Sabes por qué? Porque el que sí no se va a sentir identificado. Te vas a meter en un juego de querer estar controlando las cosas tan al detalle que hay personas que van a salir espantadas y hay otras personas que no van a salir espantadas porque les da todo igual, ¿no? Por resumirlas en una frase muy, muy simple, ¿no? Que bueno, al final te metes en un terreno de grises. Te metes en un terreno de grises, pues por no decir las cosas claras. Y lo primero que haces con esto pues es atraer justamente a lo opuesto a lo que quieres. ¿Y por qué? Porque lo que quieres no lo tienes definido. Solo sabes decir características de cómo no son, pero no sabes decir características de cómo sí son esas personas. Entonces,
Miras con mucho recelo a cualquier persona que empieza a seguirte. Cuando te piden información, miras a ver quién es esa persona, miras los estados del WhatsApp o miras su Instagram, intentas detectar por ahí qué pasa, qué onda con esta persona, ¿no? Y desde ahí se mueve una cosa que se percibe desde el otro lado. Y entonces es una de las formas por las que, bueno, pues no siguen las conversaciones y te quedas ahí pues con contactos que no terminan, ¿no? de avanzar en el proceso de querer trabajar contigo. Personas que a lo mejor tú estás pensando, es que estas personas no van a valorar el trabajo. Yo por su conversación siento que no van a valorar este trabajo que estamos haciendo aquí. Y aquí también te digo que cuidado, porque la gente que es tu cliente ideal no tiene mucha idea de la profundidad con la que tú trabajas o de lo que tú haces, ¿no? Entonces, cuando se dirigen a ti por primera vez, lo van a hacer en términos que tú no utilizarías, lo van a hacer con una inexperiencia que no tienen con una inexperiencia que tienen porque todavía no han trabajado contigo. Entonces, hay que entender que tu cliente ideal parte de un punto en el cual no tiene... está por construir muchas veces su nivel de conciencia alrededor de lo que tú al final ofreces, ¿no? Entonces, con el mundo respetuoso, por ejemplo, ¿no? El mundo amable, de la educación canina, de la peluquería, no son expertos, solo tienen ciertos indicios, ¿no? Algunas personas, algunos más y otros menos, porque depende de tu tipo de cliente. Son más o menos expertos en este tema. Entonces, hay que tener cuidado y esto lo digo para que tengas cuidado a la hora de que hables con la gente para no descartar demasiado rápido porque algunas respuestas no te gusten. Tienes que saber detectar muy bien en la conversación, tener tus preguntas clave, saber un poco más y tratar de entender mejor a la persona que está al otro lado. Esto es un ejercicio de empatía también. Tenemos empatía con el perro, pero también tenemos que tenerla con el humano al que lo acompaña. Y sí, habrá personas que lleguen y que rápidamente puedas detectar que se le ve a la legua que tú y yo no somos un match, pero hay otras personas que te lo van a poner en duda. Y a lo mejor tu experiencia previa, tu experiencia es que esto yo ya lo he vivido demasiadas veces, te está poniendo ahí delante un filtro, ¿sabes? Que te hace dudar ya de cualquier persona que te llega y te hace pensar que es que no hay mucha gente como tu cliente ideal y que puede ser que no sea un mercado, ¿no? demasiado grande. Hay que entender que las personas cuando llegan a ti también tienen esas mismas dudas de si tú eres el profesional adecuado para ellos, ¿no? Y hay que ver si esa persona que te llega cuando a ti te ve, siente, ¿no? Entiende que eres perfecta para ellos, ¿no? Entonces, cuando a ti una persona te llega a Instagram, imagínate que tu cliente perfecto, tu cliente ideal llega a tu perfil de Instagram, ¿sabría detectar que tú eres la persona perfecta para ayudarle? Porque cuando hablamos de cliente ideal, hablamos también de profesional ideal. Es decir, cuando tú tienes un cliente ideal es porque tú eres el profesional ideal para esa persona y entonces eso encaja perfectamente. Entonces, esta pregunta que te hago, en serio, ¿un cliente ideal cuando llega a tu perfil de Instagram sabe que tú eres la persona perfecta para trabajar con ellos? Porque cuando la respuesta es no, cuando no lo sabes, se pueden ir con otro profesional porque simplemente como tú comunicas, no has demostrado que eres esa persona. O sea, que eres esa persona para ellos. Entonces, se van de allí pensando que no. Y a lo mejor sí, hay muchas oportunidades perdidas diariamente en Instagram precisamente por esto. Todas esas oportunidades perdidas por no saber transmitir, por movernos en escalas de grises y no ser personas claras en nuestra comunicación, ¿no? Y el problema es que cuando no llegamos al cliente adecuado, te escriben personas que no son las adecuadas, te hacen perder muchísimo tiempo por WhatsApp, te regatean los precios, te preguntan por cosas que no haces, te quieren, no sé, exprimir en ciertas áreas donde tú ya les has dicho que no, se saltan los límites, es a donde voy.
Si tú le dices, no, solo llamada de teléfono, te dice, no, vamos a vernos en persona, no, que es que yo quiero una llamada, ay, pues es que no he podido llegar a tiempo, esto tiene que verlo también mi marido, y entráis como ella en un bucle de razonar, ¿no? De hacer que las cosas sean demasiado racionales. Cuando tú conectas con la persona perfecta y la persona perfecta conecta contigo, entréis o no a trabajar juntos, ahí hay un factor emocional que simplifica las cosas. Yo puedo estar delante de un profesional con el que quiero trabajar y a lo mejor luego puede ser que por cuestión de compatibilidad, de horario, de precio, no podamos trabajar juntos, pero hay una emoción que me dice sí, ¿vale? Y sí, es esta persona con la que quiero trabajar, y luego a lo mejor hay cosas por las que puede no suceder. Y cuando esto sucede, los procesos de venta son simples, extremadamente simples. Cuando empiezan a haber todo este tipo de cosas en medio, de preguntas que hay que hacer en otro lado, de pásame información, es porque aquí hay una interferencia, y es que no estamos siendo claros, ni yo con la imagen que te estoy proyectando, ni tú, ni tú la que me estás proyectando a mí, pero partimos de la base de que nosotros somos el profesional y que tenemos que proyectar una imagen que atrae a unas personas, que repele a otras personas, y esta imagen la producimos nosotros. Entonces tenemos que tener muy claro qué imagen queremos proyectar para atraer a la persona adecuada, porque si no se siente como gritar al vacío, entrar en Instagram y poner un post y ver que aunque te escriba gente de vez en cuando, te comente alguna publicación, alguna story que pongas, luego no hay ese proceso de contacto, no hay ese seguimiento, no hay una conversación de calidad detrás que se traduzca en ventas, ¿no? Y la gente no encaja en tu negocio, no encajas con ellos no encajan contigo, el único que encaja es el pobre animal, y eso es un problema, ¿no? Es un problema porque tú al final estás como invirtiendo mucho tiempo en conseguir una venta, y hay veces que tienes que hacer ciertas concesiones que no quieres porque el proceso ya se está haciendo demasiado largo, y mira, te dicen un descuento, o es que solo te puedo pagar esto, y dices, venga, va. Y no tienes por qué trabajar así. Entonces, ¿qué pasa? Que no tienes verbalizado quién es tu cliente perfecto, no eres capaz de explicarlo. Si tú no eres capaz de decir las características concretas de tu cliente perfecto, es imposible que se pueda materializar frente a ti. Es que no lo puedes manifestar. Aunque esto suene a algo, no sé, que a algunas personas les sonará espiritual / esotérico, tiene un sentido. Y es que no puedes atraer a personas con las que no sienten que tienes una comunicación que le va directamente a ellos. Entonces, no pueden aparecer los clientes ideales si tú no te diriges directamente a ellos, ¿vale? Entonces, cuando esto sí lo defines, cuando tú sí sabes conectar con estas personas, cambia absolutamente todo, porque tus publicaciones conectan más con estas personas, hay más interacción, hay más mensajes privados, a la gente le interesa las cosas que dices, y tú dejas de sentir que estás remando contracorriente, que parece que hoy es el algoritmo, que mañana que son los influencers, es que pasado mañana es que el mercado está saturado, y no tiene nada que ver con esto. Y esto no se trata de hacer como, tengo que ser una experta en marketing para hacer esto, no, para nada. Es una cuestión de claridad, es una cuestión de una conversación que tienes que tener contigo, hacerte las preguntas correctas, porque si no tienes claro a quién le hablas, ¿sabes qué va a pasar? Que ninguna estrategia que hagas en el futuro te va a funcionar. Y si te funciona, te va a traer más clientes de los que no quieres, más insatisfacción. Aunque consiguieras ingresos, vas a tener mucha insatisfacción y no vas a poder soportar trabajar de esto durante más tiempo. Entonces, recuerda esta pregunta. La persona correcta para mi negocio, para el cliente perfecto, ¿no? Vamos a decir, ese cliente ideal, entiende que lo que yo hago es específicamente para ella, para esa persona ideal. Es decir, ¿mi cliente ideal me ve como el profesional ideal? Esta es la pregunta que te tienes que hacer, y si crees que no, lo que tienes que hacer es profundizar mucho más en el cliente ideal para tu producto o tu servicio. Esto es un tema en el que quiero que hablemos más en el podcast, porque es súper, súper importante. Y tu trabajo es es definir
quién es tu cliente ideal, sacar todas esas cosas que responden al es así, es de esta forma, para que te dejes de pensar en lo que no es. Si sabes lo que no es, ¿qué sí es? Empieza por ahí. Haz una lista de lo que rechazas, de lo que dices, no es así, no es así, no es así. Entonces, al lado pon, pero ¿qué sí es? Si no es así, de esta forma, ¿cómo sí es? Si esta característica no, ¿qué característica sí? Empieza a trabajar por ahí porque tu comunicación va a ser mucho más sencilla a partir de ahí y, de verdad, las cosas simples, que no quiere decir fácil, sino lo simple, lo que tiene menos pasos, es lo que mejor funciona. Y a veces requiere de un trabajo interno nuestro y de una reflexión. Pero esto es tu negocio, ¿no? Vale la pena, o vale la alegría, más bien, el esfuerzo de trabajarlo. Bueno, yo cada día de mi vida envío un email a la gente que está suscrita a la newsletter, donde hablo de cómo hacer posible este negocio digital canino para ti. Con digital me refiero a que consigas clientes en internet para tu negocio, ya sea presencial u online. Si quieres formar parte de esta lista, solo tienes que ir a vinculonorte.com y ahí te unes a la newsletter, porque hay un espacio donde dejas tu email en un formulario y le das a enviar y te unes a la newsletter hoy mismo para que mañana recibas ya el primer correo. Y estoy ahí cada día para empujarte, para darte una cariñosa patada en el culo, para darte motivación, para compartirte ideas, inspiración, lo que haga falta para que tu negocio canino siga adelante. ¿Sí? Bueno, pues espero que te haya gustado este episodio y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!